Sexenio de Lázaro Cárdenas, 1934-1940. 1934 fue elegido presidente de México. Sus primeros años en el gobierno quedaron marcados por el enfrentamiento con el general Plutarco Elías Calles, a quien finalmente obligó a abandonar el país en 1936, y quien se exilió en Estados Unidos para conciliar su poder. Creó una serie de organismos sociales de carácter oficioso, con la Federación Nacional CNC y la Confederación de Trabajadores de México CTM, y procedió a reorganizar su partido, ahora bajo el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, modificando su estructura, por lo que de ser una federación de partidos locales y regionales, se integró en 4 grandes sectores: campesino, obrero, popular y militar. En 1937, por intersección de su esposa Amalia Solórzano, quien prendía el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, asiló a 456 menores huérfanos de guerra e hijos de combatientes republicanos, que fueron llevados a México a petición del Comité Iberoamericano con ayuda del pueblo español, dándoles alojamiento, sustento y educación en la vida de Morelia. Con el pasar de los años, el grupo fue conocido como los Niños de Morelia. Su apoyo a la República Española no se limitó a esto. La defendió en foros internacionales e intentó ayudarla económicamente. Incluso con exportación de armas, el gobierno de Robert Bell se opuso a estos planes. Al finalizar la guerra, con el triunfo del bando fascista, Cárdenas puso bajo su protección a los exiliados españoles en Francia, incluyendo al presidente Manuel Azaña, quien murió bajo protección diplomática mexicana y quien fue enterrado envuelto en una bandera mexicana, porque las autoridades colaboracionistas francesas se negaron a que fuera enterrado con la bandera española. Cárdenas y sus diplomáticos lograron que decenas de militares de exiliados fueran acogidos en México, incluyendo numerosos intelectuales que enriquecieron sublimemente la cultura mexicana. Durante su mandato se transformó el castillo de Chapultepec, antigua residencia de los gobernantes del país, donde lugar al Museo Nacional de Historia. De igual modo, impulsó iniciativas para clausurar casas de juego y rompiendo con la estrategia seguida por Calles, acceso a la hostilidad. Cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica. Asimismo, el ámbito social y académico enfocado a la educación. Fundó el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y el Colegio de México, Colmex, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, entre otros. También reorganizó su partido, PNR, que en 1938 pasó de llamarse Partido de la Revolución Mexicana, PRM. 6 años después, estas reformas políticas tomó el nombre del Partido Revolucionario Institucional, PRI, por el que hoy se conoce. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, fue Secretaría de Guerra y Marina, dueño de un trato muy sencillo y cordial. Cárdenas cosechó en su vida más amigos que enemigos. Recibía en su casa desde campesinos hasta altos funcionarios. En 1935, los trabajadores del petróleo buscaban ampliarse y formar sindicatos. Al principio, los sindicatos no estaban de acuerdo, pero eventualmente cedieron. Posteriormente, se creó un sindicato único de trabajadores que organizó una huelga con el motivo de demandar el cumplimiento general de empresas petroleras. Lázaro Cárdenas decidió tomar cartas en el asunto e influir para que las empresas firmaran el acuerdo. Sin embargo, no se pudo llegar a un consenso y las huelgas se pospusieron por 6 meses. Por consecuencia, nadie pudo comprar petróleo por 12 días. Ante la gravedad del asunto, el presidente trató de calmar las cosas y mandó a investigar que las empresas no tuvieran fondos para cumplir las demandas de los trabajadores. Finalmente,
concluyeron que la empresa mexicana producía rendimientos superiores a los de los Estados Unidos. Esto molestó a los empresarios, quienes amenazaron con irse del país. Lázaro Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles en 1937 y 1930. Se creó el primer contrato colectivo de trabajo que contemplaba a los trabajadores, el derecho a los servicios médicos, préstamos en casos de enfermedades, accidentes o muerte inductiva. En 1938 se creó Pemex, Petróleos Mexicanos, quien será el único en explotar el petróleo encontrado en México. En 1940 se despide de la presidencia de México. Finalmente muere en 1970 a causa del cáncer. Fin. Integrantes del equipo: Brian Josué Cano Rivas, Christopher Jared Frutero Enciso.